bien, momento de entrevista. Entonces, en 14 bits, está al otro lado Nicolás Partierra, a quien vemos. No sabía que lo iba a ver también. Lo que es la tecnología, economista, jefe en Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini y Ortiz. Bueno, bienvenido a 14 bits, Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Gracias por comunicarse. No, bueno, muy bien, gracias a vos por atendernos. Bueno, en principio voy a ser poco ortodoxo con la pregunta. ¿Cómo la ves? Y viene complicado, viene recalculándose, me parece, ¿no? Muchos de los objetivos, porque claramente había una perspectiva económica que tenía dos riesgos, ¿no? Esa perspectiva que plantea el ministro Guzmán, que tenía dos riesgos. Uno, por el lado de los precios, de no poder alinearse eso, y el otro por el lado de los sanitarios, posibles segundas, terceras olas. Hoy vemos una combinación de los dos riesgos materializándose, ¿no? Entonces eso me parece que obliga al recálculo de buena parte de la estrategia del gobierno que tenía para este año, ¿no? Digamos, un recálculo sobre un cálculo que no estaba cerrando tampoco, ¿no? No, sobre todo, bueno, en materia de Te hablo, por precios. ejemplo, de inflación concretamente, te hablo. Claro, sí, ahí la perspectiva del 29-30% y sobre todo la leve recuperación salarial, porque lo que se hizo fue atar las negociaciones salariales paritarias a esa pauta, levemente por arriba, lo que se preveía como alguna recuperación de un poder adquisitivo ya muy limitado, me parece que va a llegar muy a fin de año, ¿sí? Porque nosotros lo que vemos es que probablemente a fin de año termina habiendo alguna recuperación, más que nada porque en los acuerdos paritarios se contemplaron cláusulas de revisión, cláusulas gatillo, pero recién van a empezar a activarse a partir de octubre y noviembre hacia diciembre y enero. Entonces, esa leve recuperación va a llegar recién a fin de año y va a ser un tránsito complicado si no hay ninguna medida que lo apoye un poco más fuerte estos meses. Nicolás, perdón, es decir que vos ves ese leve repunte, lo atás y lo ligás directamente a lo que van a ser las cláusulas de revisión de las paritarias. Te hago una consulta más como sugerencia, como orientación. ¿Qué estás viendo vos? ¿Cómo se está moviendo ese mercado de negociaciones salariales? Porque viene cambiante la bocha. Sí, ahí me parece que fue una pata importante que logró el gobierno de apoyo a su programa, de alguna manera. De hecho, me parece que la discusión que había algunos años atrás, 2011, 2015, de los incrementos salariales como motor de la inflación, como presión sobre los costos, ya está absolutamente perimida. Y se lo intentó incorporar a este programa más como un ancla, más como un alineamiento de las expectativas, pero claramente no ha alcanzado. Y lo que hubiese sido, digamos, o podría ser todavía una solución, vamos a decir, ideal así en los papeles, de una recomposición de la ganancia empresaria, no en los márgenes unitarios, sino en las cantidades. Para este año muchos prevíamos un crecimiento en torno al 6%, diría, con un extremo optimista en torno al 7-8 y uno pesimista en torno al 5. Ese escenario lo que posibilitaba era que haya recuperación salarial sin perjudicar la ganancia. ¿Cómo se mantenía esa ganancia? Bueno, ganando por ahí un poco menos por unidad vendida, pero vendiendo más cantidad. En los papeles eso era hermoso, ¿no? Espectacular, digamos, cómo podemos sincronizar todo. Era muy fino el equilibrio que había que buscar y lograr, y me parece que ahí en la parte de alinear la ganancia a través de las cantidades me parece que fue lo que falló principalmente, a pesar de garantizar un montón de costos claves, ¿no? Tipo de cambio, en tarifas se puede decir que alguna incertidumbre hubo, evidente, y hay todavía, porque no está claro cuáles van a ser los costos, pero claramente no van a estar al 40-50% incrementándose, pero se dio una serie de garantías o perspectivas para adelante que no fueron muy tomadas en cuenta por el sector empresario a esta altura, me parece. Moyano abre su negociación salarial la semana que viene y ya se habla de un pedido por encima de ese 35 que vienen cerrando todos. Se habla de un 40 más el bono de fin de año que siempre es importante. Digo yo, nos
nos avecinamos a un escenario en el que las diferencias salariales se van a profundizar de acuerdo al sector más golpeado por la pandemia que otro? Sí, y de hecho ese es un proceso que diría la pandemia profundizó, pero ya en el periodo 2016-2019, por decir un periodo sin pandemia, ya se vio una clara dispersión, por decir de alguna manera. Por un lado el sector privado y el sector público, ¿no? Que tuvieron resultados bastante diferenciales, el sector público mucho más perjudicado. Al interior del sector privado, sectores como restaurantes, hoteles y turismo, que en un extremo podemos ubicar con pérdidas de 25-30% en términos reales, algunos muy puntuales, pero con un peso por ahí en cantidad de trabajadores del sector mucho menores, que salieron en el mejor de los casos empatados: pesca, agricultura, sectores que quedaron empatados un poquito por abajo, pero claramente nadie ganándole a la inflación. Eso se vuelve a ver muy fuerte con la pandemia, con una complejidad mayor, me parece, que es que incluso hay una heterogeneidad muy grande al interior de cada sector, ¿sí? Por el tipo de segmento por ahí, lo vemos en el gastronómico, un negocio que está en un sector popular, en el Gran Buenos Aires, que vive de los que tienen el mango día a día, está arruinado, por decirlo en una palabra. En cambio, aquel que tiene un segmento de un poder adquisitivo un poco más alto, bueno, puede hacer una diferencia, y no te digo que le está yendo mejor que antes, pero más o menos, por lo que uno escucha. Lo mismo pasa en vestimenta, en un montón de rubros, es muy heterogéneo al interior de cada sector, me parece, y eso le da alguna complejidad también mayor al escenario. Hace un ratito dijiste una palabra, ¿no? Hablaste de programa y hablaste de cierto apoyo. Quería preguntarte a qué programa te referís y en tal caso de quién es. Bueno, el programa del gobierno, y acá me parece que uno intuye que es lo más consensuado al interior del gobierno, desde el ala de Guzmán, Culfa, lo más propio de Alberto Fernández, hasta con un apoyo importante de las otras patas del Frente de Todos. Ese programa lo que contemplaba era una moderación muy gradual de la inflación, en torno al 29-30%, y una muy leve recuperación salarial en términos reales en el margen. Ese me parece que era la base, poder recuperar algo de poder adquisitivo, porque partimos del diagnóstico, y esto yo lo comparto, que recuperar los niveles de crecimiento y de nivel de actividad sin una recuperación de los ingresos reales iba a ser muy difícil, porque ahí me parece que está la clave. Lo vimos en los primeros meses de la pandemia, una reactivación muy fuerte por el lado de la oferta, por decirlo de alguna manera, de la producción, porque se levantaban medidas de restricción, porque se iban reanudando actividades, se había estado recomponiendo también muchos stocks, ¿no?, que se habían consumido durante la pandemia. Se había del lado de la oferta un dinamismo muy grande, pero la incógnita sigue siendo, y por ahí ya va teniendo una respuesta con este escenario, era qué demanda iba a encontrar del otro lado del mostrador, y si no había una recuperación de los ingresos reales, iba a ser muy difícil que eso se sostuviera. Por eso me parece que el gobierno va a insistir, por lo menos a fin de año, en recuperar lo perdido. Me parece que es como un mal menor, un parche, por decir de alguna manera, a una situación que no se pretendía. Generar esa recuperación de los ingresos reales. ¿Para qué? Para que haya demanda, para que esa demanda nos deje un piso sobre el cual sostener la reactivación, el crecimiento hacia adelante. ¿Qué pasa, perdón, y qué pasa con el efecto inflacionario, ¿no?, de eso? Porque por lo que vos decís, pienso inmediatamente en emisión. Me parece que ahí, si esa emisión va asociada a un mayor nivel de actividad, no debería ser un problema demasiado complejo si esa mayor circulante, esa mayor cantidad de dinero en la economía va acompañada con una mayor cantidad de transacciones. Me parece que eso no debería ser a priori el riesgo. Mismo por el lado de la oferta, el argumento de una mayor emisión y una mayor presión sobre los precios también tiene como una parte importante para que ese argumento funcione,
que la utilización de la capacidad, que digamos la presión sobre el sector de la oferta no tenga margen de respuesta, ¿no? Que estén en niveles de utilización de la capacidad de las máquinas muy altos. Eso todavía está lejos de darse. Me parece que hay margen como para una reactivación todavía sin tener una restricción por el lado de la oferta que digan, bueno, yo no puedo abastecer la demanda, porque venimos de niveles del funcionamiento del sector productivo realmente muy bajo. Así que no me parece en este contexto por ahí una de las mayores preocupaciones a tener. Nicolás, dos cositas. La primera más macro es cuánto influye en la economía doméstica un posible cierre, un acuerdo con los acreedores internacionales, ya sea con el Fondo Monetario Internacional o con el Club de París. Ahí me parece que el escenario es muy parecido al de la renegociación anterior con los acreedores privados, en el sentido de que claramente por cerrarse un acuerdo nadie está esperando con olas de inversión a que se anuncie el acuerdo para entrar a la Argentina, ¿no? Un cambio muy drástico en las expectativas a partir de un acuerdo y es difícil. Yo le prestaría más atención a los ingresos reales, a la demanda y a esa cuestión para sostener un proceso de crecimiento que a un anuncio con el Fondo Monetario, que claramente es imprescindible, ¿no? Me parece ahí también que hay dos cuestiones a tener en cuenta. Uno por el lado de los compromisos, que incluso en el escenario, vamos a decir así, que sería más beneficioso en los papeles que tiene en el menú de opciones con el Fondo Monetario, este acuerdo de facilidades extendidas, que lo que contempla es 4 años y medio de gracia y un plazo máximo de 10 años para el pago. Estamos hablando de concentrar los 50.000 millones de dólares en 5 años y medio. Es un volumen de pagos bastante importante esos vencimientos, ¿no? 10.000 millones de dólares. Se suma ya a lo que tenemos comprometido con los acreedores privados por la renegociación y no diría que es un margen muy holgado. Entonces ahí todavía hay cuestiones para revisar, me parece, porque ese monto tan grande del préstamo, meterlo en el menú que tiene para otros programas mucho más chicos el fondo, es bastante acotado. Y después está el tema de las condicionalidades de las que todavía se ha hablado poco y es una incógnita, me parece importante a ver qué condimentos entran ahí en el acuerdo. ¿Una reforma laboral es posible? Me parece que entra en la agenda por varias cosas. Lo que sí yo veo con malos ojos particularmente es que sea con el sesgo que suele tener el fondo. Me parece que claramente la situación del trabajo, el teletrabajo incluso, amerita repensar algunos instrumentos. Sí yo vería con preocupación la lógica de reducir cargas patronales y flexibilizar condiciones de trabajo como garantía para el empleo. Me parece que eso sí sería una reforma que no resolvería las cuestiones que necesita Argentina hoy en día. Dale. Bueno, lo último de mi parte y lo dejo a Nico. En algún momento, digo, porque decías, bueno, la verdad que hoy me centraría más en los ingresos reales y en reactivar la economía y demás. Se avisora, porque digo, vos decías, bueno, la verdad que no va a haber una lluvia de inversiones, no hay inversores esperando para entrar a Argentina seguramente, pero ¿hay algo de ver un plan con un crecimiento real de la economía? Porque yo lo que veo es que cada vez, digo, estamos todos de acuerdo que hay que distribuir la riqueza, pero lo que pasa es que para distribuirla hay que generarla, y yo veo que la torta cada vez es más pequeña, digamos, y cada vez terminamos distribuyendo menos. O sea, cada vez estamos todos más pobres. ¿Vos ves algo contracíclico de este proceso que venimos viviendo en Argentina ya hace mucho tiempo? Creo que para empezar a trazar ese camino, claramente lo que requiere lo delicado y lo urgente de la situación es todos los frentes al mismo tiempo, ¿no? El que tiene que ver con el sector externo y mejorar el perfil exportador, trabajar en incluso mirar para adelante e insertarse en nuevos nichos de exportación que todavía son bastante prematuros. Parece una utopía pensarlo, pero el mercado automotriz como se conoce hoy en 5, 10, 15 años no tiene mucho futuro de seguir existiendo en las mismas condiciones. Argentina tiene todo un sector automotriz que va a tener que reformularse de alguna manera porque si no va a ser una industria perimida. Eso hay que pensarlo en paralelo a que se piensa una reconstrucción de un mercado interno. ¿Sí? Me parece que
con un horizonte de previsión para adelante tan acortado como el que tenemos hoy, que es difícil pensar en 3, 6 meses o mucho tiempo más para adelante. Recomponer esa previsión de más largo plazo, de 2, 3 años, por lo menos, te diría, requiere de una estabilidad de largo tiempo. La cuestión cambiaria ahí me parece que es clave también, porque nadie puede pensar muy a largo plazo si no sabes si en 3, 6 meses se te dispara el tipo de cambio. Entonces ahí hay controles que me parece tienen que permanecer un tiempo como para que eso deje de estar tan a la vuelta de la esquina y tener un periodo de estabilidad cambiaria larga. Me parece que es difícil porque implica eso, coordinar dos frentes, lo urgente, lo social, 45% de pobreza con industria 4.0 y exportaciones en un mercado muy dinámico. Entonces, no es sencillo claramente, pero bueno, me parece que hay un desafío y una confianza en las capacidades que tiene la Argentina para atender ese proceso que me parece que se puede dar. Nicolás, brevísimo y nos despedimos ahí con esto que tenés que ser súper breve. ¿Qué sectores o qué sector es el que ganó en este contexto? Bueno, me parece que el sector financiero ha logrado mantenerse claramente como un sector, diría casi indemne a la pandemia. Y después me parece, sí, muy heterogéneo, atendería al interior de cada sector, volviendo a lo del principio, a los que tienen un segmento de clientes de alto poder adquisitivo. Me parece que eso es una cuestión a atender y a recomponer, porque más allá del sector, yo lo que veo es mucha heterogeneidad al interior de cada sector, como una sociedad que va funcionando en dos carriles separados. Y eso me parece que hay que empezar a cerrar esa brecha también de alguna manera. Bien, Nicolás, no tenemos más tiempo, te agradecemos muchísimo, realmente, ha sido un placer charlar contigo, seguramente lo haremos en otra oportunidad. Te mandamos un abrazo. A ustedes, muchas gracias.